Y seguimos hablando de la problemática que dejó la soja. Decíamos, mucha gente hizo mucho dinero. Hubo gente que realmente capitalizó de gran manera la presencia de los extranjeros. A través de la venta de sus campos, vendieron a precios que en su momento no imaginaban. Otros hacían de intermediarios. Los intermediarios ganaron muchísimo dinero vendiendo campos en buena parte del territorio nacional. Algunos vendían en una zona y compraban en otra. Le dio una movilidad de dinero al país fundamental. Los camioneros, el acarreo, los que arman infraestructura, los acopios, supieron andar muy bien, pero después la retirada hizo que muchos se refundieran. Algunos campos no quedaron bien, decíamos. Segunda parte con el ingeniero Alberto Cruces. El Uruguay, Alberto Cruces, armó una infraestructura impresionante de almacenaje, sobre todo de granos, que hoy está sobrando. Eso es pérdida, es ganancia, porque mucho se aplaudió esa inversión impresionante, pero hoy es un drama. Es historia del Uruguay además, ¿no? Acá en Uruguay había un famoso plan de silos, generalmente los que estaban en el litoral, muy asociados al sistema cooperativo. Parte de eso, en virtud de un determinado arreglo, pasó a órbita de las cooperativas que lo manejan. Y muchas empresas hicieron una inversión importante, como tú decís, en algunas zonas a uno le llama un poco la atención. Recuerdo en Melo, recuerdo en Caraguatá un par de plantas grandes. Hay plantas como que están sobrando. O están sobredimensionadas, capaz para lo que es la realidad hoy. En esas zonas en donde la situación de lo que es la productividad de la agricultura está complicada, más teniendo en cuenta lo que nos pasa con el arroz, que es bien paradigmático lo del arroz, porque el Uruguay es productivamente de los mejores del mundo, de las mejores calidades, y nuestros productores hace 4 años que por lo menos que están perdiendo plata. Entonces hay una lógica ahí que no funciona, por más que el ministro trate de explicarnos o el presidente trate de explicarnos que necesitamos hacer algunas cosas. Creo que no está por ahí la explicación, hay que mirar otros problemas. Pero bueno, muchas plantas que normalmente funcionaron en esas zonas. Durazno mismo sobra, ¿no? En Durazno, y ahí recordemos, porque cuando vino el avance de la agricultura, que se salió de lo que era la zona tradicional más agrícola de Uruguay, que es todo el litoral, y pongamos de Salto, Paysandú para abajo, y se empezó a ir a otras zonas, muchas de las empresas buscando bajar costos de rentas, porque esos campos tenían rentas inferiores, pero no había logística y ahí se armó una logística. En Durazno tú entras al pueblo y te encontrás como con plantas de silos que antes no habían. Majestuosas, ¿no? Algunas muy grandes, sí, realmente muy grandes. Incluso antes de llegar a Durazno hay una planta muy grande también con silo y planta de maquinación y planta de raciones. En esta realidad en la que estamos hoy, donde la agricultura se ha ido volviendo hacia la zona del litoral, se ha ido volviendo a ingresar en la ganadería, cosa que hasta hace no mucho tiempo atrás ver un cuadrúpedo en el litoral era mala palabra. Hoy día están volviendo esos campos, están haciendo ciclos de ganadería. Claramente hoy la ganadería está con números interesantísimos, entonces muchas de estas cosas que pasan en esas zonas han permitido jugar en un mix que es el que debemos buscar, esa sinergia entre la agricultura y la ganadería, e incluso la lechería. Y bueno, eso está pasando, pero hace que muchas de estas plantas hoy estén muy por debajo de la capacidad que tienen de ser utilizadas. Incluso, bueno, ni que hablar, tenemos en el caso del arroz gente que ha ido a seguro de paro porque las plantas no tienen el volumen de grano para hacer funcionarlas y están cubriendo todo en otras plantas de las muchas que hay en el circuito arrocero. Claramente, si pasa en el arroz, insisto, que es el arroz nuestro es de más productividad, de mejor calidad, una cadena que funciona bastante bien armada, ha funcionado históricamente así, que dejamos para el resto de las producciones. Tú como ingeniero agrónomo y trabajando desde hace mucho en el rubro, ¿entiendes que en el litoral sobra infraestructura? Soriano, Río Negro, en Colonia mismo. En el litoral no sé, no creo. En el litoral creo que hay, convengamos, el Uruguay históricamente ha tenido
una cabeza muy grande, que es Montevideo, lamentablemente, a pesar de todas las cosas. Muchos de los productos salen de aquí para el interior, todo fluye hacia Montevideo, Montevideo para afuera. Surgió el puerto de Palmira, que es otro punto de salida. Algunas cosas que salen de puerto de Fray Bentos, pero está todo muy circunscrito ahí. Entonces, el tema de los costos de nuestra logística hace que naturalmente todo converja hacia estas zonas, y entonces la capacidad de almacenamiento que hay en esas zonas, que puntualmente, a veces coyunturalmente, es muy voluminosa cuando entran y se juntan distintas producciones. Creo que en esas zonas yo no creo que tengamos demasiados problemas de estar sobrepasados de capacidad de almacenaje. Me preocupa más lo que sucede en otras zonas, e incluso uno ve algunas empresas muy grandes que han tenido problemas con esto, porque tienen algunas cosas que se dimensionaron para una realidad que hoy es notoriamente distinta, y no está siendo fácil llegar a un nivel mínimo de funcionamiento que te permita mantener un nivel económico razonable de esto que estás haciendo. Lo vemos en otra producción, caso típico de la lechería. Muchas empresas o industrias lácteas que hay en algunas zonas del interior que no logran el nivel de leche necesario para llegar a lo que necesitan para pagar los costos. Y algunas, lamentablemente, que se han perdido, algunas muy grandes y muy importantes en algunas zonas, como es el caso más conocido, que es el caso de Pili en Paysandú, pero tenemos un problema similar en Cerro Largo. Ha habido idas y vueltas con la industria láctea en Salto, en fin, de estas, incluso algunas que están en zonas del litoral, como Carmelo, que han tenido sus problemas, algunas han tenido que dejar de funcionar como tal, como que nos hemos en algún momento sobredimensionado, y nos pasan este tipo de cosas donde lamentablemente queda productores que no tienen dónde remitir su leche, funcionarios que trabajan en las plantas que quedan sin trabajo. En fin, hay una serie de elementos negativos desde el punto de vista de la producción coyuntural de esa zona, de esos productores, de esas personas, pero también vistos en términos del Estado uruguayo y del país, que es la generación de ingresos, que no es normalmente no es todo lo genuino que uno pretendería que fuera, para que esto fuera algo sustentable que siguiera en el tiempo, ¿verdad? En Durazno, el lugar apropiado para las compras para su establecimiento agropecuario o su chacra es Agroveterinaria Lipa, del doctor Fernando Gelós. Tenemos buena atención, calidad, precios, pero además la disponibilidad para que usted se sienta como en su casa. Excelentes alternativas para piques, raciones, productos veterinarios e insumos en general. No lo dude, en Durazno, frente a la terminal de ómnibus. Agroveterinaria Lipa, como siempre.